Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Lectura del libro del Génesis. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamré, mientras Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: «Mi señor, por favor, le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que le laven los pies y luego descanse un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino». «Bueno, está bien», contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: «Rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes». Luego Abraham corrió donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche, y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham dónde estaba su esposa Sara. «Allí en la tienda de campaña», respondió él. Entonces uno de ellos dijo: «El año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo». Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: «¿Cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos?». Pero el Señor le dijo a Abraham: «¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo». Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar, por eso dijo: «Yo no me estaba riendo». Pero el Señor le contestó: «Yo sé que te reíste». De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo en que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac, y lo circuncidó a los 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Entonces Sara pensó: «Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo, a pesar de que él ya está viejo». Palabra del Señor. Lectura del Salmo 116. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica. Porque ha inclinado a mí su oído siempre que le invoco. ¿Cómo pagaré al Señor? Por todos sus beneficios para conmigo, Alzaré la copa de la salvación. e invocaré el nombre del Señor. Pagaré mis votos al Señor. Delante de todo su pueblo, Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus siervos. Oh Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Me has librado de mis prisiones. Te ofreceré el sacrificio de alabanza. E invocaré el nombre del Señor. Pagaré mis votos al Señor. Delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor.
en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios nos ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión por ellas, porque estaban cansadas y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simona, llamada también Pedrina, su hermana Andreina, Santiago y su hermana Juana, hija de Zebedeo, Felipa y Bartolomé, Tomasa y Matea, las que cobraban impuestos para Roma, Santiago, hija de Alfeo, y Tadea y Simeona la cananea, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de las personas paganas, ni entren en pueblos de Samaria, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplear. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen a alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá, pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Y si no los reciben ni les quieren oír,
salgan de la casa o del pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y de Gomorra. Miren, yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutas como serpientes, aunque también sencillas como palomas. Tengan cuidado, porque les entregarán a las autoridades. Les golpearán en las sinagogas y hasta les presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando les entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que la Espíritu Santa de mi madre, de mi padre y los Elohim hablará por ustedes. Hermanes, entregarán a la muerte a sus hermanes, y los padres a sus hijos, hijas e hijes. Y los hijes se volverán contra sus padres y madres y les matarán. Todo el mundo les odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando les persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el hijo, hija del hombre, mujer, vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, este Evangelio de San Mateo y junto con las lecturas de la zarza me llevó a una búsqueda bien interesante dentro de la Iglesia ortodoxa. Y es esta creencia maravillosa de que la representación de la zarza que se aparece a Moisés no es otra cosa más que la revelación de la Espíritu Santa obrando de manera milagrosa en el hecho de la maternidad de María bajo ese seudónimo de ser ella virgen, que como lo hemos visto ya en el curso de Libres, no se está refiriendo a una cuestión fisiológica, ¿verdad? Donde una mujer pues no ha tenido sexo coital con un hombre, ¿verdad? En el marco de una relación heterosexual, sino más bien a la condición en el que esta persona se encontraba al momento de aceptar ser madre. Y quisiera partir de ese hecho porque lo que me parece importante sobre este tema que tratan las primeras lecturas que hemos escuchado este día, correspondientes siempre, ¿verdad?, al tema de cómo el Espíritu Santo o la Espíritu Santa sigue obrando en nosotros y nos sigue acompañando, y que luego esa zarza que nos va a hablar de calor, ¿verdad? Que además en el canto lo acabamos de mencionar, o sea, creo que las tres palabras que representan al elemento del fuego están bien presentes en este canto precioso que preparó Marvin para esta mañana. Y quiero mencionar esos tres elementos porque forman parte también de una visión que va más allá del cristianismo, de lo que representa ese elemento, ¿verdad? Entonces, cuando habla de que nos va a dar un corazón que está ardiendo, ¿verdad? Lo que nos va a dar esa posibilidad también de la purificación, que creo que es algo que también hemos estado pidiendo como bastante en estos últimos 3 domingos, con el cambio que le estamos haciendo a la forma de hacer el servicio, y en el cual también pues manifestamos, ¿no?, que reconocemos nuestras faltas, pero también las abrazamos, ¿no? Y para eso se requiere de voluntad, y la voluntad, si ya lo vemos dentro de nuestro cuerpo, en qué lugar de nuestro cuerpo sentimos la voluntad, vibramos la voluntad,
respiramos y expiramos la voluntad, va a resultar que es en un punto energético que se encuentra entre nuestros genitales, ¿verdad? Y el ano. Es decir, ¿dónde se encuentra el periné? Si usted no sabe a dónde está el periné en su cuerpo, vaya a buscar el diccionario de anatomía y revise, ¿verdad? O haga un ejercicio que cuando damos los primeros talleres de sexualidad, les dejamos a las personas, ¿verdad? Y es que agarren un espejo de esos que son solo de rostro, ¿verdad? Vayan al cuarto, se quiten la ropa y se empiecen a explorar, a conocer su genitalidad, ¿no? Pues en ese lugar, que es el primer lugar que está abierto para nosotros al mundo, ¿verdad? Porque, o sea, allí justamente es donde se rompe la cadera de la mujer para que la cabeza de papaya que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad?, quepa en el conducto uterino y pueda venir al mundo, ¿no? Y estuvimos viendo una representación de la Vesica Piscis la semana pasada como parte de las heridas de Jesús, del costado de Jesús, ¿verdad?, que lo simbolizaban en la Edad Media como una vulva, ¿no? Porque de ahí viene la vida. Entonces la voluntad también está ahí, en ese punto energético que se llama el periné. No es casualidad que el cuerpo sea una maravilla, y una maravilla que, como decían las leyes de Hermes Trismegisto, como es adentro es afuera, y allí justamente está la terminación nerviosa de nuestra columna vertebral, es decir, el coxis encalla en el periné. El último puntito de nuestro sistema nervioso central encalla en el periné. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la voluntad es una corriente de energía. Y una corriente de energía, un chispazo de energía, se puede convertir ¿en qué? En una llama, ¿verdad? Justamente en una zarza. Entonces me parece bien interesante esta alegoría que está en el Génesis, en la primera lectura que hemos escuchado este día, ¿verdad? Y por si usted pues no se acuerda, le vamos a decir de nuevo que fue la lectura del Génesis 21:1-7, que era la primera que estaba referida a la zarza, pero nosotros leímos la que corresponde a Abraham y a Sara, y ahora les voy a explicar por qué. Es decir, que les estoy mandando a que lean las dos lecturas. Vamos a ir a leer el Génesis 21:1-7, que es cuando Moisés se encuentra con la zarza, pero la que leímos acá tiene que ver con Sara. Y aquí es donde vamos a juntar estos dos temas, porque vuelvo y repito. Para la Iglesia Ortodoxa, este capítulo del Génesis, el capítulo 21, correspondiente a la zarza, va a representar la voluntad que tuvo la Virgen María para decir: sí, acepto ser la madre de Jesús, aunque yo no haya conocido hombre, coitalmente. Eso es lo que nos cuentan, ¿verdad? Pero esto tiene un impacto bien fuerte cuando nosotros, que somos una iglesia inclusiva, diversa, que estamos haciendo disidencia sexual, hablamos del derecho a decidir. Y esto nos lo confirma, porque fue la voluntad de ella. A ella le preguntan, ella dice: yo no sé cómo va a ser esta vaina, si a mí me la explican, tal vez pueda decir que sí. Pero si no me la explican, con dibujitos, ¿cómo va a pasar este rollo, verdad? Y entonces el ángel se va a dar el permiso de explicarle cómo es que ella va a quedar embarazada, y cuando ella ya se entera cómo va a ser la vaina, dice que sí. Y me parece una cosa bien interesante, porque si lo vemos desde este enfoque que Alice nos ha insistido mucho, ¿verdad?, que tenemos que visibilizar, me quedé pensando. Y si María se casó con José porque la sociedad de ese tiempo decía que una mujer preñada tenía que estar con un hombre, pero en realidad ella era asexual, y por eso aceptó la propuesta del ángel. ¿Qué tal eso? Nunca se nos había cruzado por la mente, ¿verdad?
porque las escrituras afirman que ella siguió siendo virgen después de parir al chus. Y yo me quedé pensando, después de leer todo lo que la Iglesia Ortodoxa piensa sobre María a través del relato de la zarza, después de hacer esta alegoría sobre el fuego. Y qué bueno que además el ángel que le anuncia el mensaje de que ella es la escogida, fíjense bien, no que está embarazada, que ella es la escogida para traer la encarnación de la Espíritu Santa al mundo en forma humana. Es un ángel cuyo fuego se representa en color azul. ¿Ya habían escuchado eso? Que el color del ángel Gabriele es de los ángeles más andróginos que hay, de acuerdo a la tradición de la Cábala. Gabriele, su fuego es de color azul. Ahí se los dejo para que esa curiosidad, ¿verdad? Muy bien. ¿A alguien aquí le gusta en particular el color azul? Entonces, fíjense que yo me quedé pensando, la Cábala reconoce a las personas no binarias. ¿En qué momento esto se cambió? Porque la ortodoxia reconoce la asexualidad de María. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió todo esto? Y yo creo que esto es válido reflexionarlo porque estamos en el mes del orgullo, ¿no? Y justamente son dos cosas de las que casi no hablamos. De las voluntades dentro de las relaciones sexuales, de las voluntades dentro de las relaciones de pareja. Y yo me quedé pensando, ¿cuál fue la voluntad de José en todo esto? Y si José tenía algo que lo hacía impotente, sexualmente hablando. Y si José en realidad era más romántico que sexo coital. Porque siempre centramos la atención también en María, ¿no? Y en su virginidad. Que repito, para quienes ya estuvimos en Libres, sabemos que está representando más bien una etapa de la vida en que la persona no tiene compromiso con otra persona, en que esta persona no tiene hijes. Y entonces ahí viene la otra reflexión. ¿Y si esta persona no tenía hijes? Y se dice que María fue siempre virgen. ¿Cuál era la actitud de María frente a Jesús para que se le reconociera siempre virgen? Si la virginidad significa no tener hijes, ¿cómo era la actitud de ella con su hijo? Para que socialmente se asignara de esa manera. Otra pregunta para la reflexión, ¿verdad? Yo creo que lo básico va a estar bien bueno. Invitados quienes nos siguen en línea al Oasis. Nos pueden dejar un mensajito ahí en la cajita del YouTube para que les enviemos el enlace, ¿verdad? Y esto me lleva a otra cosa. Volvamos a Abraham. Ay, es que esto se pone peludo. María tuvo voluntad para decidir. La teología de la decisión, del derecho a decidir. La teología de las mujeres, de las diosas. Pero veamos a Sara en este texto que hemos leído y recordemos algunas actitudes, tanto de Abraham como de Sara. Y siempre nos han dicho que Sara recibe un castigo. Sí se dieron cuenta ahorita en la lectura, ¿verdad? ¿Cuál es el castigo que recibe? Están dormidas las hermanas. Aquí hay varios simbolismos y hay varios elementos que luego los vamos a retomar en el Nuevo Testamento. El primer elemento es dónde estaba Sara. ¿Y era una tienda qué? Yo le he dicho una carpa. No era o sea, lo castellanizamos como tienda, pero en realidad era una carpa.
La carpa roja. La carpa roja donde las mujeres van y se hacen esa introspección sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, sobre su reproducción. Y miren qué cosa que esta lectura viene después que hemos hablado de la mujer hemorroísa. Porque aquí no hay casualidades. Toda la reflexión viene en cadenita. Y son la teología del derecho a decidir. Sara no cree ni siquiera ya en ella misma, en la voluntad de su cuerpo, en sus posibilidades de maternidad. Y la divinidad tiene que recordarle que su cuerpo todavía está viva. Pero hubo una frase que a mí me impactó de la lectura de este día y que nos conecta con estas otras mujeres, con la hemorroísa, con María, la asexuada. Y no es la voluntad, porque aquí Sara no tiene voluntad. Es más, en otros libros llamados Biblia, ¿verdad? En otras versiones de la Biblia, de otras tradiciones, hablan del aprobio de Sara. ¿Han escuchado esa palabra? Aprobio. O sea, la culpa social que se traslada a las mujeres por no poder parir. El señalamiento público, ¿no? La vergüenza de no haberle cumplido al marido con su papel de esposa, porque no era tan importante el hecho de que ella le diera placer a Abraham, sino que lo importante era parirle un bicho. Entonces habla sobre el aprobio que ella recibe. Yo digo, con razón pasaba en la carpa. Era su refugio ante las burlas de la gente. Y ella estaba acostumbrada seguramente a esas burlas. Y yo no sé si ustedes han tenido mucho contacto con las mujeres del campo, pero yo que trabajo mucho con ellas, cuando empezamos a hablar de sexo y todo lo referente a los derechos sexuales y reproductivos, ellas empiezan a reírse como loquitas. O sea, se reducen, se empequeñecen, se minimizan tanto que su mecanismo de defensa es reírse. Y cuando en la escritura nos empieza a decir que ella se está riendo, ¿verdad? Y pobrecita, porque el mismo ángel que visita a María es el mismo ángel que visita a Abraham y a Sara, ¿verdad? Yo creo que ahí le falló por completo a la hermana el hecho de que es el ángel de la comunicación, porque no entendió el lenguaje corporal de Sara. No entendió la vergüenza que Sara siente sobre ella misma y una vergüenza que no es de la voluntad de Sara, sino una vergüenza que la sociedad le impone a Sara por no parir. Y me hizo recordarme de tantas cosas que están alrededor de no cumplir el rol que la sociedad encasilla en un cuerpo de mujer. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, puchica, ya se te pasó el tren y no tuviste otro hijo, no le diste un hermano a tu hijo? Cuando yo llevo 2 abortos. Nadie me pregunta si mi voluntad es querer volver a quedarme embarazada después de haber vivido esas torturas, no solamente físicas, sino que emocionales, y que una de ellas hizo que yo tenga ese problema de salud mental y emocional y este desorden que tengo ahora hormonal. Porque a nadie le interesa que cumplas con el papel, ¿verdad? Puya, ya se te va a graduar el bicho y no tuviste otro, ¿verdad? ¡Oh, qué barbaridad! ¿Ya? Esta mujer se la llevó el tren, la trajo de vuelta, nadie la quiso. ¿Y a qué le tocó? ¿Qué le quedó? Y lo estoy viendo tanto como no tienen idea. En mujeres que ya pasan de los 40, que las han obligado a cuidar de sus mamás y de sus papás. Hoy en la vejez, porque es que como vos no tenés responsabilidad, si hoy en estos tiempos tan amargos, tan de ajenjo, este es el tiempo del ajenjo,
o como dirían los hinduistas, es el tiempo del Kali Yuga, tan amargos, tan oscuros, tan dolorosos. Yo al menos, de verdad se los digo, no sé ni cómo llego al final del mes. Y estas mujeres se quedan a cuidar a sus mamás y a sus papás, que probablemente no tienen una pensión, sino que viven de la caridad de otros hijos. Y ellas tienen que dejar de trabajar por cuidar de sus mamás y sus papás. Y esa es otra forma también de obligar a las mujeres a vivir una maternidad que no ha sido su voluntad. Y aquí es donde se conectan las historias de estas mujeres. Luis Manuel nos decía la semana pasada que la mujer hemorroísa estaba en la condición más baja de la sociedad por la impureza a partir de su sangrado menstrual, que era imparable. Ya no era menstrual, sino que era de por vida la pobre mujer, ¿verdad? Y yo no sé, creo que es una experiencia que ustedes en esta vida no la van a tener, pero es que es una cosa horrible que te estén controlando incluso lo que comes y que te digan, mira, no puedes comer esto porque te va a hieder la sangre. Mira, no puedes comer lo otro porque te vas a enfermar de no sé qué. Mira, después cuando seas vieja van a ser los ayes, no te comas eso, no andes así, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Y se pueden imaginar esta pobre mujer que no eran 5 días, 3 días, 10 días, como me pasa a mí hoy en el climaterio, sino que era permanente. Yo le decía a alguien el viernes, no tengo ganas de hacer nada, solo quiero dormir, pero no me puedo dar el permiso de dedicarme a dormir porque tengo que entregar un trabajo a tal hora. Mañana tengo grabación todo el día. ¿Cuándo me voy a tomar mi tiempo para mí? Y hay alguien que siempre campeonamente lo resuelve, ¿verdad? Y le dice a una, dormite aunque sea 5 minutos. Pero es que no se trata de eso, sino del desgaste psicoemocional por los cambios hormonales que tu cuerpo vive en ese momento del mes. Y yo me quedé pensando, ¿y esta pobre mujer hemorroísa con su disturbio hormonal, quién sabe cuántos años? ¿Ya? 12 años. Uy, dije, si yo con 10 días quedo hasta vomitando. Y después con un hambre de perro callejero, ¿ya? Que me puedo hartar a cualquiera al solo verlo. Ay, qué rico fuera. Así. Y que además de eso, te quitan la voluntad de hacer con tu cuerpo lo que querés, como querés, durante ese periodo. Aquí se espantaron unas cuando yo les dije, ¿verdad? Que el sexo más sabroso que yo tenía era cuando andaba menstruando. Ahí cayeron muertas con las sillas patas para arriba. ¿Por qué? Porque la creencia es que estás tan contaminada que nadie tiene que estar cerca tuyo. ¿Y dónde estaba Sara? ¿Y a dónde sube Moisés? ¿Y qué es lo que le dice la zarza? Que se quite las sandalias porque está en un espacio sagrado. Y entonces me recordó a una tradición que tiene un pueblo originario de Sudamérica. Ahorita no me pregunten cómo se llama el pueblo porque tiene un nombre bien raro y no me acuerdo. Que hacen un camino con la sangre menstrual. Y las niñas que van a vivir su menarquia por primera vez, caminan en la sangre de todas las madres del pueblo para darles la bienvenida a su etapa más sagrada. Y colectan la sangre menstrual para ofrendarla. En las carpas tenemos una idea que cuando nosotras estamos hermanadas, estamos conectadas, todas menstruamos juntas. Y yo dije, voy a hacer el experimento con las que estuvimos en Brasil. Y uno siempre hace como grupitos, ¿verdad? De gente que de repente la conoce, se hace tan afín a una y todo.
Lo curioso es que estábamos menstruando juntas. Y yo dije, el experimento se confirma. Nos hermana la sangre, nos purifica la sangre. ¿Y de dónde sale la sangre? De la vésica piscis. ¿Y a dónde está ubicada la vésica piscis? En el punto sacro, cuyo color es rojo-naranja. Y así lo representaron esta iglesia ortodoxa. Y entonces, el salmo fue bien interesante. También la lectura del salmo contenía esas afirmaciones de ser el pueblo de Dios. Y luego eso lo va a retomar esta carta de Pablo a los romanos, el Evangelio de Mateo, cuando empieza Jesús a decirles, ¿no?, que la gente va a sentir compasión de ellos. Va a sentir compasión de ellos porque van a ser perseguidos, porque van a ser señalados, porque nadie les va a querer. Pero también me gusta que este evangelio de este día tiene una declaración de orgullo, porque aunque se está refiriendo acá al término pagano, que me parece bien curioso, porque el término pagano desde una connotación negativa hacia personas impuras, personas que no creen en el Dios único, que ya sabemos que no es cierto que sea único, porque están los Elohim, ¿no? Y porque trataron de unificar a los tres en une a través de la teoría de la Trinidad, y eso ya lo hemos discutido acá, ¿no? Me llama mucho la atención que le da una cuota de dignidad. Y le dice, donde no los quieran, váyanse. Pero no, ¿verdad? Nosotras le entregamos nuestra voluntad a la otra persona y allí, ¿verdad? Te prometo que voy a cambiar, que voy a no sé qué, que voy a no sé cuánto. Cuando tal vez la otra persona es la manipuladora. La otra persona es la que nos roba la paz y la dignidad. Sí, me estoy echando yo misma. Y nosotras ahí queremos seguir de masoquistas, recibiendo el aprobio, porque creemos que la vergüenza es nuestra, así como Sara. Y así están todas las hermanas, ¿verdad?, que se escandalizan por las prédicas que aquí hacemos los domingos. Miren aquí, vacío está. Y seguramente allá están oyendo a aquel pastor diciendo, ¿verdad?, hoy en el mes del orgullo, que son el aprobio y que merecemos los castigos que Dios nos manda a través de la sequía, a través de las inundaciones, de los terremotos, qué sé yo, qué otras cosas más dice esa gente, ¿verdad? La pobreza material por ser personas de la diversidad sexual. Pero eso nos gusta, nos encanta. A pesar de que Jesús aquí nos está dando la cuota de dignidad y nos dice, no, mamacitas chulas, sigan sembrando, pero no se detengan donde no hay tierra fértil. Entonces la tierra fértil de Magdala está aquí, sentada ahorita, en esa silla. La gente que se conecta al oasis, la gente que nos da su like en las redes sociales, que se da permiso de conocer este rostro del Elohim que tiene su mirada de misericordia para con nosotros. Este Dios que nos ama por quien somos y no por quien la sociedad, con todas sus incoherencias, nos dice que debemos de ser. Así es que, como dice Jesús, aunque nos golpeen, aunque nos entreguen a las autoridades, aunque nos nieguen la ley de identidad, el otro sábado vamos a salir orgullosas y orgullosos a tomarnos la calle porque es nuestra, a decir aquí estamos, somos seres humanos y merecemos respeto, dignidad y todo lo bueno de la vida.
que la divinidad y los Elohim han creado para nosotras. Y como dice el Evangelio, los Elohim nos darán las palabras que necesitemos también esta tarde allá en San Miguel para acompañar a estas familias dolientes que han perdido a sus seres queridos por la homofobia, por la transfobia, la lesbofobia, que ya no deberíamos de llamarle así, porque en realidad no son fobias. Fobia le puedo tener a la araña, fobia le puedo tener a la culebra, ¿verdad? Y ni esa de seguro, porque nos han enseñado a tenerle miedo a las serpientes, porque la serpiente es la que con engaños hizo caer a Adán. Entonces muy probablemente el miedo que le tengamos a la serpiente ni siquiera sea original, sino creado a partir de un aprobio hacia el pobre animalito, ¿verdad? Entonces son violencias religiosas. Y creo que cuando aquí dice Jesús que va a llegar el momento de tomar la palabra y que será la Espíritu Santa quien nos dé esas palabras, porque hablaremos en su nombre y es la Espíritu Santa hablando a través de nuestros cuerpos, vamos a decirle, no son fobias, es violencia espiritual y violencia religiosa y tiene que parar. Amén, hermanos. Vienen trayéndole esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.